No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, vamos. En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir, sentencia el indio en este tema, y define con una gran destreza poética lo que yo creo que es la mayor característica de su obra: la coherencia. Capítulo 4. La boutique del rock. Industria. En 1993, los Redonditos de Ricota pateaban el tablero al sacar un disco doble. Salía a la luz Lobo Suelto, Cordero Atado. Con 25 temas en total, estos discos tenían una novedad: se vendían por separado en 2 volúmenes distintos. Y dentro, en su formato físico, en los libritos donde acostumbrábamos a leer las letras, nos encontrábamos también con un intercambio epistolar entre Rulo el Cordero y Lupus el Lobo. Para sorpresa de nadie, no había una, sino varias lecturas del asunto tratado en estas cartas. Una cálida invitación a aventurarnos en la interpretación. Los relatos no terminan de delinear con claridad los roles de cada uno de los personajes. No está claro si el lobo es amenaza para el cordero o si es completamente lo opuesto. Y entonces, de entrada, aparece explícito el cuestionamiento respecto a la veracidad de algunas cosas. ¿Es tan malo el lobo como siempre nos dijeron? Y peor aún, ¿es realmente bueno el cordero? Entonces el indio arranca desde antes de poner play al primer tema, instalándonos esta desconfianza sobre lo establecido. Aquí, gracias a Dios, uno no cree en lo que oye. Y si bien el disco doble es en sí un mensaje, por lo riesgoso en su condición de independiente y autogestivo, también en las letras hay una plantada de bandera ante la industria de la música. Van a aparecer los chicos de las columnas, nos va a decir que hay mucha merca y poco bongo en la industria, y que el mal gusto encalló, y va a denunciar a la boutique del rock y sus jugadas que siguen saliendo bien. Entonces, claro, nos empezamos a dar cuenta que esto de saltar los decorados del rock, que tanto repetía el indio desde hace algún tiempo, no era solo un eslogan, sino que era una manera real de pararse frente a la industria y revelar realmente qué había atrás de lo que nos querían mostrar del rock y sus lucecitas de colores. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. ¿Qué significa entonces ser coherente? Bueno, para entender la coherencia del Indio Solari a lo largo de toda su obra, hay que empezar entendiendo cómo fue que la industria cambió en los últimos 10 o 15 años. Hace poco escuchaba una entrevista con Tweety González en algún podcast que ahora no recuerdo, donde decía algo muy cierto respecto a la actualidad. Hoy la juventud no paga para escuchar música. En internet está todo disponible, gratis. Muchos de nosotros cuando éramos jóvenes ahorrábamos los centavos para poder comprar nuestra música y había que elegir qué disco comprar, porque no podíamos tener todos los discos que queríamos. Pagábamos por la música que queríamos escuchar. Entonces, nuestra relación con la obra de los artistas era distinta.
Sentarse a escuchar un disco entero era una actividad en sí misma. Hoy la música mainstream tiene otros propósitos, en su mayoría bailables, y en otras viene a acompañar de fondo mientras está haciendo alguna otra actividad. La industria apunta a eso. Esto de pagar y escuchar un disco completo validaba al artista y a su obra. Hoy es imposible pensar la música en términos de disco. 10 o 12 canciones juntas con un orden, con un hilo conductor o no, con una estética y un mismo audio. Hoy los artistas mainstream sacan sencillos, de a temas sueltos, o sesiones con colaboraciones e invitaciones, pero siempre de un solo tema. Claro, la tecnología avanzó y hoy es mucho más accesible producir algo decente desde tu casa. Las facilidades de grabación, los home studio y las redes sociales que conectan a millones de jóvenes inquietos hace que haya una cantidad incontable de propuestas artísticas. Esa selva que es Internet, con los márgenes bastante difusos, les quita un poco el control a las empresas discográficas y de distribución. Hoy todos los artistas, si quieren, pueden ser independientes. No es necesaria una estructura como antes para hacer y para compartir música. Las plataformas nos permiten eso, Internet nos permite eso. Obviamente los avances traen de la mano un lado B del asunto. En la actualidad ya no hay grandes presupuestos de $80.000 y estudios por 2 meses para un solo artista, menos en una producción independiente. Ante tanta oferta, el hábito de consumo musical también cambió. Hoy todo es rápido y ya. Las grabaciones, los temas. Las estadísticas nos muestran que si un tema no es interesante o no capta tu atención, en los primeros 8 segundos se pasa a otro. Te tiene que enganchar de entrada o no funciona. El estribillo tiene que ser pegadizo y no puede demorarse en aparecer. Es una locura pensar en introducciones como las de Stairway to Heaven o Shine on You Crazy Diamond. El marketing se metió en el arte, porque el arte hace tiempo es un producto que necesita venderse, es un negocio. Esto obviamente cambia bastante la forma de componer música y por supuesto a la industria, que ahora también apunta todos sus presupuestos a otros formatos audiovisuales. Ahora la música tiene que tener un complemento en video. En realidad, desde hace tiempo, con el asentamiento de la televisión por cable y los canales exclusivos de música. Pero la música ahora es para las pantallas, es para el celular, para la computadora, para los Smart TV. Los temas son cortos, vienen medio masticados ya, de fácil escucha y salen, como decíamos recién, por separado. Ya no hay superproducciones en estudios costosos con agendas de semanas y hasta meses de grabación y producción. El disco no deja ganancias. El arte de grabar música va cediendo ante el arte de venderla. Las plataformas como Spotify, YouTube Music, Apple ofrecen pocas regalías a los autores. Es más bien un trampolín a lo que verdaderamente sí es un negocio, el show en vivo. Hay que empezar pensando que cuando el indio comienza su carrera musical de forma más profesional, es decir, cuando los Redonditos de Ricota pasan de ser una troupe de artistas de diversas disciplinas a ser definitiva y únicamente una banda de rock, la maquinaria de la música estaba en un momento muy distinto al actual, con los pilares bien establecidos y con roles bien definidos dentro de toda la industria discográfica. Y digo discográfica y no musical, porque era a través del disco que se movía todo el producto musical en ese entonces. Tener un disco en esa época era de alguna manera existir. No es que esto te sacaba del under inmediatamente, pero sí era el gran paso que cualquier artista quería dar. El disco te daba visibilidad, rotación, conseguía fechas, contratos, el disco te ubicaba en los festivales. El indio junto con los Redonditos de Ricota retrasaron varios años la grabación de su primer disco. El motivo era bastante sencillo: la autogestión. La independencia íntegra, es decir, tanto en lo artístico como en lo económico, atrasó un poco la salida del primer disco. Hasta ahí no hay ninguna novedad. La historia de muchas bandas sin un contrato con nadie aún, que le cuesta muchísimo sacar su primer trabajo. El camino que uno se imaginaría después es el más obvio, ¿no? Fechas autogestivas en el circuito del under porteño de la época. Stad Free Pub, Parada Cultural, Esquina del Sol, Café Einstein, Cemento, primer disco con esfuerzo, éxito, contrato discográfico para un segundo disco. Pero no, con ellos no. Patricio Rey y tus Redonditos de Ricota van a hacer un bonito tema del Indio Solari. Este tema se llama
tómalo de mi entera. Y ya está saliendo Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Vamos, Patricio. Vamos, Patricio. Y acá es donde empieza a mostrarse la coherencia de la que hablaba, y sin que aún lo supiéramos, su importantísimo aporte transformador a la cultura nacional. En el mismo momento en que Charly García nos cantaba esto de demoler hoteles mientras los chicos pegan carteles, ellos movían por las distintas radios su único demo hasta el momento, gestionaban sus shows y repartían sus volantes encargándose de su propia difusión. No quiero trazar una línea de tipo histórica con un orden cronológico de las cosas, porque ya existe en todos lados y sería aburrido. Lo que a mí me interesa es profundizar en la obra de Solari y su relación con la industria musical. Entonces se hace medio inevitable empezar por el principio, mencionando que el salto a la grabación lo logran gracias a la familia Vitale y su enorme generosidad y convicción. La agrupación Mía, músicos independientes argentinos, que había sido formada por Rubens Vitale y su esposa Esther Soto, surgía de la necesidad de una producción en la que no mediase el dinero. Tenían una obsesión por tratar de no mezclar el camino artístico con el económico de la subsistencia. Este grupo se caracterizó por organizar actuaciones convocantes y por promover grabaciones fuera del circuito comercial con la activa implicancia de sus integrantes en los distintos pasos de la producción musical. La propuesta del grupo Mía resultaba atractiva para Solari y sus compañeros y lo suficientemente segura para sus intereses artísticos. Y así, por una mezcla de necesidad y convicción, grabaron Gulp de manera autogestiva y hasta técnicamente diría que casi casera en el estudio de los Vitale en Villa Adelina. Con los manguitos que pudieron juntar con las presentaciones y algo de las ventas del disco, Poli y Sky repartieron cassettes por todas las disquerías de Buenos Aires, dieron su saltito de calidad hacia octubre, donde lograron alquilar algunas horas de grabación en los míticos estudios Panda. Después viene la salida definitiva de Lander con un bayón, etcétera, etcétera. Pero como dije recién, no me importa la historia y el orden exacto de las cosas acá. Como es lógico, la obra de los Redonditos de Ricota fue cobrando un mayor profesionalismo técnico con cada disco, al mismo tiempo que se fortalecía la convicción de la autogestión y la independencia. Mientras que en los 90s, bandas como Soda Stereo firmaban contratos millonarios con empresas multinacionales por varios discos, con presupuestos enormes para sus producciones, productores, videoclips, giras latinoamericanas, el Indio de los Redonditos no se corrían un milímetro de lo que venían haciendo desde 1976. Los discos los
los producían ellos, las visuales eran de Rocambole, la distribución la hacía la siempre confiable distribuidora DBN. No había videoclips, no había sesiones de fotos, no había televisión en los shows, notas en los medios, nada. Todo quedaba en familia, de los redonditos para los redonditos. Esta diferencia de manejo desde ya trazó una de las líneas más estúpidas, entre tantas otras, que puso en carácter de rivales dentro de la escena del rock a los redonditos por un lado y a Soda Stereo por el otro. Ningún proyecto independiente sobreviviría mucho tiempo sin éxito, eso está claro. El primer intento te puede dejar afuera y quemar todo tu capital. La historia de la autogestión de Solari y los suyos se sostiene porque tuvo éxito. Nunca sabremos cuántos artistas que no lograron salir del under hubieran hecho escuela antes que ellos con la misma convicción. Lo que los convierte en un material de estudio es la profundidad y el alcance de su mecánica en el laburo. Ese no marketing les resultó el mejor marketing posible para una banda de rock en los años 90. Por lo menos en la Argentina. Alguien Duche dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. La historia es que los Redonditos se convirtieron en la banda de culto en Argentina. El boca a boca les alcanzó siempre y les sobró para agotar cualquier fecha en la que se presentaran en cualquier lugar del país. Nunca antes había pasado. El público les creía y crecía, eran auténticos. La postura de estar completamente al margen de la industria les generaba una mayor popularidad que la que lograban las bandas con más mecanismo encima. Y lo interesante de todo esto era que en realidad resultaba una consecuencia de custodiar la obra a toda costa, de resguardar su producción con autonomía. Y no significaba una búsqueda en sí. La popularidad fue algo incontrolable y la mística no fue buscada. Sin eslogan, sin demagogia, lo que se decía era lo mismo que se veía en el escenario. Coherencia. Obviamente que este no es el único camino que existe, y muchos otros grandísimos artistas han llegado a niveles de popularidad y excelencia por otros caminos. Al mismo tiempo, hay concesiones y concesiones. No creo que a Charly García o a Spinetta las compañías discográficas les pusieran a alguien que les cuestionara ni una sola nota en sus discos, ni tampoco las fechas de publicación, etc. Se han ganado con talento temprano una inmunidad a este tipo de balazos de la industria. Pero a lo mejor, por contrato, debían aparecer en tal festival, o dar X cantidad de notas a tal canal de televisión, o a tal revista, o a tal radio, o lo que fuere. En el caso de los Redonditos, la custodia artística siempre fue el trinomio Solari, Beilinson, Castro. Es sabido que en algún momento Charly García se acercó con la propuesta de producirles un disco y que ellos tuvieron la osadía de decirle que no. A mí me gustaban los Redonditos de Ricota cuando empezaron. Incluso les propuse producirles un disco. Y me dijeron que no. Muy amablemente, la tenían re clara. También es conocida la propuesta de ir a lo de Badía a su gran programa de música en la televisión por un monto millonario, y también muy amablemente fue rechazado. Para el Indio nunca hubo una mesa de negociación para este tipo de cosas. Los shows siempre eran solos y de noche. Entonces repito, podemos contar la historia porque hubo éxito, y el éxito trae plata. Pensemos que a Fito le costó 5 discos lograr que Warner Music le diera un presupuesto ilimitado, merecidísimo, con el cual grabó la superproducción de El amor después del amor. Y fíjense que no se equivocaron, ya que es el disco más vendido de la historia del rock nacional. A Spinetta, otro gran detractor de la industria, le llevó mucho tiempo, peleas y muchos dolores de cabeza que Sony pusiera el dinero que él consideraba que valía el disco doble de Los Socios. Enorme disputa que luego le costó que le encajonaran el disco que le sigue, Los Ojos, y era Spinetta. A Calamaro Warner le aceptó hacer la locura de un disco quíntuple, pero teniendo las garantías de que venía a hacer 2 éxitos comerciales como Honestidad Brutal y Alta Suciedad. Charly es Charly, y siempre tuvo a todos en la palma de la mano y consiguió la guita que quiso siempre de la industria. ¿Por qué es Charly? La boutique del rock rara vez pierde. Si pone la plata es porque sabe que va a vender. En la siguiente entrevista vamos a escuchar al Indio, en 1987, que nos cuenta un poco lo que él cree que pasaba cuando alguna productora grande ponía el ojo en el proyecto de Los Redonditos con fines comerciales. Los productores hace años que vienen intentando tentarnos, y yo creo que es una cosa que ellos creen que Los Redonditos con mucha mosca
Es decir, bueno, ya nosotros estamos en la capital, coqueteamos, en este momento hay un fenómeno raro, que es que hay grupos que venden gran cantidad de placas, le venden a la misma gente que compra en el mercado, por ejemplo también Valeria Lynch, es decir, gente del mercado discográfico, pero cuando vas a hacer el show, los que van a ver el show son rockers, son gente que va a ver rock. Entonces, una banda como la nuestra, que vende 20.000 ejemplares, llena lugares que producciones demoledoras no los llenan. Entonces, los productores todo el tiempo han creído que apoyándonos con mucho dinero éramos el gran negocio, porque ya tenemos nuestro público, ya está la cosa hecha, es decir, coqueteamos en las ligas mayores siendo una producción independiente. Y yo creo que no es así casualmente por lo que te decía recién. Lo nuestro es un viaje de la gente del rock, la gente que tiene alguna cosa en este ajo. Si no, no es potable nuestra banda, lo que hace, lo que dice, el estilo, la desprolijidad, la fiera, eso que supone que tenemos todo con el público. No es potable para la persona que compra a Sergio Denis y compra, no sé, a Sass, no es para lo mismo. Entonces, yo creo, fuera de que uno no lo haga por otros motivos, es decir, mi vida ya está cobrada. Entonces no va por ahí. Pero fuera de eso yo creo que es una creencia que tienen los productores que no seríamos un buen negocio nosotros, ¿no? El reconocido ingeniero en sonido Mario Breuer, con quien trabajaron desde La Mosca y la Sopa en adelante, tiene como política de trabajo no grabar más de 2 discos con cada artista, para no perder frescura y no caer en fórmulas. Pero en el caso de Los Redonditos, la comodidad, la generosidad y libertad de acción y de experimentación que ellos le daban, hizo que participara en todos los discos siguientes, incluyendo El Tesoro de los Inocentes del Indio Solista. A veces como ingeniero de grabación, otras como jefe de mezcla o mastering. Mario tuvo un rol fundamental en el gran salto de calidad de sonido de la banda, no solo por su experiencia como técnico, ingeniero y productor, sino porque en 1993, al volver de mezclar un disco de Man Ray en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, propuso ir a mezclar Lobo Suelto, Cordero Atado ahí. Había quedado encantado con el estudio y sobre todo con el audio increíble de la consola Neve que tenían ahí. Para una producción independiente, esto significaba una inversión importante, ¿no? Pasajes, estadía, alquiler del estudio, etc. Todo del bolsillo de la banda. A propósito de su relación con el trío que manejaba la banda, Mario contaba que era gente que le importaba la excelencia, mejorar, que sus discos suenen cada vez mejor y tengan una novedad, que suene profesional. Y que si él proponía, este disco lo quiero ir a mezclar a la luna, le respondían, va a costar un poquito caro, pero lo mezclamos en la luna. La política de producción siempre fue buscar lo mejor. Sí, ellos, a ver, yo es una frase que uso mucho, la generosidad de Patricio Rey, ¿no? Y todos sus componentes, era increíble, era muy... me dejaron, a ver, tengo la idea, a ver, mostrá, me gustaría, a ver, probemos, y si vamos, dale, vamos, y siempre me permitió, me gustaría alquilar un aparato, y si va a estar bueno, va a servir para el sonido, sí, bueno, dale, me han malcriado mucho. El presupuesto nunca fue un problema, nunca me hicieron notar que el presupuesto podía ser un problema. ¿Y cuál era? Solamente les importaba que suene bien. Breuer hace una observación que grafica la generosidad a la hora de invertir. Dice, Los Redondos podrían haber hecho sus discos con 2 ceros menos e igual iban a estar buenísimos. Iban a venderlos e iban a seguir siendo Los Redondos. Pero eligieron ir por lo mejor posible para darle al público la mejor calidad posible. Con el transcurso de los años, esto termina derivando en Luzbola, un estudio profesional, propiedad del Indio Solari, donde grabó todos los discos siguientes desde El Último Bondi en adelante. Esto ya fue una inversión personal y no de la banda. El espacio técnico y creativo en el mismo terreno que su propio hogar le da una tranquilidad de acción inconmensurable. Hay algo muy interesante que cuenta Breuer de su relación con el Indio. Para entender el contexto. Antes de que exista Pro Tools y las sesiones digitales, las grabaciones se hacían con una consola analógica y cintas como formato físico. Los músicos no tenían la posibilidad de editar después de grabar con todas las herramientas y facilidades digitales de ahora. Había que pinchar en la cinta para corregir algo y era una tarea bastante difícil, un trabajo muy artesanal y que muchas veces podía salir muy mal. Había que tocar bien y tocar mucho. Los músicos iban más preparados al estudio que ahora. Cuando hacías una mezcla en el estudio, tenías que aprovechar a full la jornada de trabajo, ya que no podías salvar la sesión en una consola analógica y reabrirla al día siguiente con todo tal cual como estaba. A lo mejor después de tu turno llegaba otro artista y usaba la consola y toqueteaba todo, entonces lo ideal era empezar y terminar una mezcla el mismo día. Los Redonditos ya desde Del Cielito que alquilaban los estudios con exclusividad, es decir,
Durante algunas semanas o meses, ningún otro artista hacía uso del espacio, lo cual colaboraba mucho en la dinámica del trabajo. Todo lo que se seteaba, micrófonos, salas, baterías, equipos, mesa de mezcla, se podía dejar durante el tiempo que sea necesario. Bueno, la cuestión es que Mario cuenta que ya en la época de Luz Bola, el Indio en una oportunidad se le acercó y le preguntó si quería hacer la mezcla en Argentina como si fuera la mezcla final para luego reabrirla en Estados Unidos en el estudio que habían alquilado, para poder volver sobre sus pasos y rehacer la mezcla y el mastering definitivo. Claramente el Indio ya entendía a la perfección los detalles y dificultades de la producción desde lo técnico y como siempre, si había que invertir más dinero para favorecer el trabajo de ingeniería, se hacía. Como con Momo Sampler, que se mezcló en Nueva York en los estudios RPM y donde un tema requirió 4 sesiones y media de mezcla para poder llegar al sonido que querían. Horas de estudio y técnicos pagas por la banda, sin apoyo de ninguna gran compañía. Otro ejemplo de compromiso por la calidad es el de la mezcla de Bang Bang Estás Liquidado. El disco lo habían grabado junto a Gustavo Gauri en su cómodo estudio Quinta en Parque Leloir del Cielito, quien también además colaboraba con la edición bajo su confiable sello del Cielito Records. Luego de la grabación se le encargó que hiciera la mezcla. Gauri quiso llevar el sonido fresco y duro del vivo de la banda al disco, con una impronta bien rockera, la cual en un principio no les gustó al Indio y a Sky. Le pidieron que lo mezclara de nuevo y Gustavo le dijo que si volvía a hacer el trabajo el resultado iba a ser el mismo porque era su forma de entender la banda y de entender esos temas, que no tenía sentido. Entonces volvieron a rehacerla, pero esta vez con Mariano López, recomendado por Gustavo, quien ya había trabajado con Fito, con Spinetta y con Soda Stereo. El resultado de la segunda mezcla tampoco los convenció y por último optaron por volver a la mezcla original de Gustavo. Esto con una compañía discográfica detrás es imposible de hacer, ya que jamás tendrían todo ese tiempo y menos todo ese presupuesto para pagar 2 mezclas para un solo disco. Por eso, por más que un estudio propio como Luz Bola solucione no pocos problemas técnicos, económicos y artísticos, trabajar de manera independiente tiene pros y tiene contras. Nadie te dice cómo hacer las cosas, pero también enfrentas otro tipo de problemas que, siendo parte de la industria, quizá bajo el cuidado de una discográfica con una espalda enorme, no sucederían. Escuchemos este detalle que cuenta el Indio, que le sucedía incluso antes de Luz Bola, las semanas previas a sacar Un Bayón para el Ojo Idiota. ¿Sabés qué pasó? Nosotros hicimos todo bien, nuestra producción hizo todo bien, y cuando llegó el momento de que necesitábamos comprar la pasta para fabricar el disco, para hacerlo, no había en el país. Entonces nos encontramos con un disco que era para salir a principios de noviembre, que lo tenemos que mantener hasta marzo, y de alguna manera para que la producción siga funcionando no tiene que filtrarse, ¿viste? No puede, tenemos que tener en marzo todavía eso para presentar porque es lo que nos va a bancar el año que viene. La falta de insumos afectó directamente la salida de un disco. Esto a Sony o a Warner no le pasa. Los procesos autogestivos suelen ser más lentos porque tienen estas trabas y también porque tienen menos presiones artísticas en el calendario. Esto hace que uno suelte el disco en algún momento, como le gusta decir al Indio, porque terminarlo no lo terminás nunca. Además de la elección del estudio para la grabación y los sellos de edición y de distribución, tenemos que agregarle que tanto con Los Redonditos en sus últimos álbumes, como junto a Los Fundamentalistas, el Indio siempre tuvo un gran interés por innovar con el packaging, con formatos físicos novedosos y de calidad. El arte prima sin importar si es más o menos rentable. Primero fue Luzbelito,
con la novedad del packaging en cartón simulando un libro antiguo. Luego vino El último Bondi, la tapa novedosa tecnológica, créditos aparte a los chivas de Rocambole, que se abría de costado y tenía una especie de ventana periscopio con imágenes digitalizadas de ellos 5. Ni hablar de Momo Sampler, que ya se fue a otro nivel con un medallón fundido súper pesado, cada uno con su número de serie, y materiales de goma eva e imanes para cerrarlo, muy innovador. El Indio siguió en su carrera solista invirtiendo mucho en que los formatos físicos de sus discos fueran algo digno de colección. Sus 5 discos editados guardan un mismo criterio estético y de tamaño, pero son innovadores, ya que son más grandes que lo estrictamente necesario para albergar el CD. Este formato un poco más alargado favorece la inclusión de gráficas de mayor tamaño y más definidas, junto con las letras y algunas páginas que estaban hechas de una lámina transparente o que solo contenían una cita de 1 o 2 renglones nada más. Insisto, priorizar lo artístico por sobre el costo, un lujo que solo se puede dar una producción independiente. Como decíamos recién, un proyecto exitoso trae más plata para invertir en la siguiente producción, y de esta manera el Indio con los años pudo darse el enorme gusto de ir a cerrar las mezclas de lo que sería su único DVD en vivo sobre los shows del 2008 en el Estadio Único de La Plata. Nada más ni nada menos que en los mismísimos estudios Abbey Road en Londres. Fue el siempre recordado y enorme Martín Carrizo quien se encargó de viajar y concretar el trabajo en ese lugar tan mítico. Mientras miro el mal tiempo que muestra el ventanal, caen las ramas desnudas que no tiemblan como vos. Pelusa muerta en los bolsillos y 35 mangos sucios de miedo y de autoencierro loco. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.